El aprendizaje-servicio, o APS, es una propuesta sociopedagógica que, como muy bien dice su denominación, debemos de tener en cuenta dos conceptos clave. Por una parte, el aprendizaje, que es un aprendizaje que relacionamos con el aprendizaje comprometido con la comunidad y, por tanto, es un aprendizaje experiencial que parte de la vivencia. Y, por otro lado, tenemos el servicio, que sería una propuesta de mejora en el entorno, una propuesta de acción. En la universidad lo que hacemos es articular experiencias educativas, formativas, entre lo que es el aprendizaje-servicio, el aprendizaje comprometido con la comunidad y la experiencia social de jóvenes, adultos y adultos mayores. En este sentido, podríamos decir que los proyectos de aprendizaje comprometido con la comunidad tienen un ingrediente muy interesante, que es el de la reciprocidad. Es decir, los proyectos es un intercambio por varias partes, por todas las personas participantes de los proyectos. Es un aprendizaje para transformar la sociedad, las personas y, por tanto, la vida. De alguna manera es enfatizar esa transferencia desde la universidad a la sociedad. Muchas veces podemos hacer en esta intervención en el contexto, podemos hacer acciones de sensibilización, acciones de mejora e incluso acciones de reivindicación. También lo relacionamos con los objetivos de desarrollo sostenible, básicamente, cuando hablamos de ODS, con el objetivo 3, el 4 y el 5. El 3 hace referencia a garantizar una vida saludable, y en esa vida saludable estamos incluidos jóvenes, adultos y adultos mayores, porque no podemos entender de otra manera que el envejecimiento activo, como una etapa más de todo lo que es la vida humana. El objetivo 4 hace referencia a la educación, a una educación inclusiva y equitativa, que además también debe reforzar lo que es la formación a lo largo de toda la vida, lo que es la formación continua, la formación permanente para todos y todas. Y por último, el objetivo número 5 de los ODS hace referencia también al empoderamiento de las niñas y mujeres, a la igualdad de géneros. El aprendizaje-servicio no es voluntariado, no son buenas intenciones, no son prácticas académicas, no son acciones ni actividades solidarias esporádicas, sino que los proyectos de aprendizaje-servicio tienen una continuidad, tienen un diseño en todas las fases del proyecto y, por tanto, deben ser atendidos adecuadamente. De hecho, enfatiza el compromiso con una voluntad transformativa de la sociedad. Y cuando estamos hablando de las relaciones intergeneracionales y de las posibilidades del aprendizaje-servicio, del aprendizaje en comunidad, nos retrotrae al concepto de profiguración, al concepto de socialización profigurativa, es decir, de la interdependencia intergeneracional que de alguna manera está para superar la supuesta ruptura generacional. En este sentido, cabe remarcar que muchas veces los proyectos de aprendizaje-servicio en el ámbito de las personas mayores activas tenemos la idea de que las personas mayores serán las receptoras de este aprendizaje-servicio. Y en cambio, muchas veces las personas mayores, y actualmente con la calidad de vida, son las promotoras de proyectos de aprendizaje-servicio. Entre las diversas experiencias que hemos hecho en la universidad y que hemos llevado a cabo, contamos con dos que pueden de alguna manera también ser paradigmáticas en la explicación que hemos dicho del aprendizaje-servicio o el aprendizaje comprometido con la comunidad en relación con las situaciones profigurativas, con las situaciones de relaciones intergeneracionales. Por ejemplo, actualmente hay proyectos de aprendizaje-servicio en el cual las personas mayores hacen un acompañamiento lector a niños y niñas con problemáticas de lectoescritura. Asimismo, tenemos multitud de proyectos en los cuales las personas mayores son las personas que comparten con los niños y niñas o con los jóvenes su sabiduría. Una de esas experiencias fue con los estudiantes de magisterio que estuvieron con niños de 10 años y adultos mayores relacionando diversas actividades en las que en ocasiones los niños eran los que enseñaban, por decirlo así, a los adultos mayores cuestiones del ámbito digital, con las nuevas tecnologías, las TIC, y también los mayores les explicaban juegos
tradicionales. El aprendizaje-servicio, de hecho, responde a una fórmula muy simple, que es aprender ofreciendo un servicio a la comunidad.